maestro. Muchas gracias. Buenas noches. Encantado de que estés aquí con nosotros. También para mí un placer estar aquí contigo y con tu público. Para hablar de un tema apasionante, ya lo hablamos hace 2 años en este programa, el chamanismo. Hoy nos vamos a centrar más bien en Sudamérica para hablar de la figura del chamán, un arte practicado por muchos desde hace cientos de años. Tengo aquí un libro conmigo, esos libros geniales que cuando uno lo lee, Crónicas de Fenómenos Insólitos, es de la colección que dirigió don Fernando Jiménez del Oso, La Puerta del Misterio, un libro que salió publicado por la editorial Nautilus, Crónicas de Fenómenos Insólitos, escrito por el periodista Miguel Blanco. Me vas a permitir, Miguel, que lea una parte de este libro, porque son de esos libros que uno siente que de verdad nace y sale del corazón. Es un libro de verdad. Y para abrir el capítulo 3 de este libro, El Amazonas y el Reino de los Dioses, extraigo y leo algo que dice así: leyenda de los orígenes de los indios del Amazonas. Según los indios caribes y tamanacos, el dios Amilavaca fue el creador de la humanidad, del río Orinoco y del viento. Vivió mucho tiempo con los tamanacos, dotó a toda la tribu de inmortalidad, pero por culpa de la incredulidad de una anciana, los indios se volvieron otra vez mortales. Se dice que muchos años atrás hubo una gran inundación. Amilavaca salió entonces en una canoa a recorrer el mundo y junto con su hermano Bochi arreglaron los desastres del diluvio. En esta gran inundación solo quedó una pareja de humanos vivos. Ellos se fueron a una gran colina y desde allí comenzaron a arrojar los frutos de la palma moriche y salieron de sus semillas los hombres y las mujeres que pueblan el mundo hasta ahora. Así arranca el capítulo 3 de tu libro, Miguel. ¿Por qué con esta historia? ¿Qué cuentas aquí? Primero porque el libro tiene como subtítulo Tras el sendero de los dioses, ¿no? Efectivamente. Y trataba en cada capítulo, que tiene que ver con un país o un destino diferente, de hacer ver a los lectores que la historia que nos han contado en la Biblia está reflejada en otras muchas culturas. Allá hablan de una pareja, la pareja primigenia, Adán y Eva sería en la Biblia, en todas las culturas comienza más o menos así, ¿no? Y en segundo lugar porque yo vivía en Sudamérica, era pequeñito, y había una autopista que pasaba cerca de mi casa, y de repente, de vez en cuando había unos follones tremendos de tráfico, y contaban que los indios mutilones habían salido de la selva. Mi casa estaba muy cerquita de la selva, de hecho casi todo estaba cerquita de la selva en aquel momento, ¿no? Hasta que fueron destruyéndola. Los indios mutilones salían con sus arcos, empezaban a tirar flechas a los coches, a las ruedas de los coches, y montaban, imagínate qué cirios, ¿no? Y decían que el poco poder que tenían los indios era capaz de acabar con el gran poder del hombre blanco, ¿no? A mí aquello de los indios me llamó mucho la atención y me prometí que algún día, cuando fuera un poco más mayor, tenía 3, 4, 5 años cuando vivía ahí, tendría que ir a visitar y a vivir esas culturas, ¿no? Lo hice tiempo después y me sorprendió, absolutamente. Pero ese capítulo era una especie de trauma del pasado que yo tenía que resolver, o sueño del pasado que tenía que hacer realidad. Hablamos hoy del chamanismo, de la figura del chamán, pero sobre todo vamos a hacer un viaje a todos esos países que el periodista y escritor Miguel Blanco ha hecho desde la visión precisamente de un periodista y también, por supuesto, como ser humano. Miguel, ¿por qué es tan poco conocido el chamanismo en Occidente? ¿Por qué crees tú? Para muchos el chamanismo es la religión primigenia. Es tan antigua, tú has contado un poco de dónde venía. Llegó desde Siberia a Mongolia, más concretamente, y luego llegó a Europa, ¿no? En Europa se mezcló con la hechicería o la religión Wicca, que es la brujería o la magia, que es mucho más antigua que la religión católica. Quizá el hecho de que no se haya conocido es esa pugna que ha habido siempre entre la religión católica cristiana con el resto de las religiones, ¿no? Durante mucho tiempo hemos sido influidos y controlados por la religión católica, no les interesaba que hubiera otras religiones y o la anexionaban, o la fagocitaban o la cambiaban, ¿no? O la escondían, como ocurrió con el chamanismo. Eso ha ocurrido desde siempre, ¿no? En el caso concreto del chamanismo ocurrió así. Una religión que tenía mucha más fuerza incluso que el cristianismo fue apagada, ahogada o se anexionó dentro del culto y de los santos que tenían los propios católicos. ¿Sudamérica? ¿Cuna de chamanes? Claro, venía, como te digo, de Mongolia. Te diría que toda Europa, toda Asia, toda América e incluso toda África es cuna de chamanes. El chamanismo es la religión primigenia, la religión que está más en contacto con la naturaleza, es la religión en la que todos los seres vivos, Dios está en todos los seres vivos, en todos los seres de este planeta, y así se les trata. A mí me llamó mucho la atención, fíjate, un detalle súper curioso y bastante tonto. Estábamos en la selva, yo había tomado una historia extraña, tenía que escupir al suelo, ¿no? Y me dijeron, no escupas a la madre tierra, es como escupir a tu madre, ¿no? Entonces, claro, yo nunca había pensado eso, escupimos un lamento, damos patadas a la tierra. Sin embargo, para ellos escupir era una ofensa a ese ser vivo que era la propia tierra, ¿no? Para ellos todos los seres son seres vivos, todos los seres están aquí por algo y todo está interrelacionado con el hombre. Y esos seres animales, vegetales, son la representación de Dios más cercana que tenemos. Estamos viendo imágenes de fondo, en este caso del Perú, también país
donde efectivamente siguen existiendo muy buenos chamanes. Tú conoces a muchos de ellos, has estado allí. Pero Miguel, aparte de luego hablaremos también de esa escala de valores que tiene el hombre de la selva, en qué piensa, qué siente. ¿Cómo fue tu primer contacto con el chamanismo, Miguel? Tendría que pensar mucho, pero quizá uno de los que cuento en el libro fue haciendo realidad este sueño que tenía de conocer a los indios. Mutilones era en aquel caso, cuando yo era pequeñito, pero en este caso pues, estuve con una tribu que se llama Piaroas, un grupo étnico bastante, no estaba muy culturizado entonces, ¿no? ¿De qué zona hablamos? El Amazonas venezolano, frontera bastante profundo, frontera con Colombia, y hay otro pedacito de Brasil, ¿no? Un sitio perdido en mitad de la selva. Entonces fue curioso porque el guía que teníamos ahí, Carlos, me acuerdo, un tipo increíble, fíjate, en mitad de la selva estábamos y este hombre me empezó, un tipo como nosotros, bastante occidental, ¿no? Empezó a hablarme de libros como Ilusiones de Richard Bach, como Las 9 Revelaciones, libros que para mí han sido Biblias, ¿no? Digo, como tú puedes estar leyendo estas cosas aquí perdido en mitad de la selva, ¿no? Era un tipo muy conectado, ¿no? Entonces yo le dije que quería saber un poco de las plantas de poder que utilizaban estos chamanes, ¿no? Entonces nos planteó una reunión, una entrevista con quizá el chamán más poderoso que había en esa zona, el chamán Bolívar se llamaba. Era un hombre un poco transculturizado, sí que estaba transculturizado, es decir, habían cogido un nombre de un personaje famoso en Venezuela, evidentemente, su nombre era una cosa mucho más rara, ¿no? No hablaba ni papa de castellano, iba con el taparrabos, era como un ser salido de hace 1000 años, ¿no? Entonces recuerdo que llegamos a su cabaña, metidos en mitad de la selva, nos recibió de una forma súper amable. Tú imagínate llegar a tu casa, digamos, con 2 cámaras de televisión, focos como estos, y meterte en mitad de eso, de la selva, en una cabaña, pues era como si hubieran aparecido seres extraterrestres, ¿no? Y sin embargo... Con una particularidad, Miguel, que ellos no se dejaban filmar o fotografiar porque pensaban que le robaban el alma. En ese caso no. Ajá. Quizá como veníamos con Carlos, nuestro guía, no puso ningún problema, a su familia no quiso que la grabáramos, pero él no puso ningún problema en estar con nosotros, en iniciarme a mí personalmente en la historia de esa planta de poder y que le grabásemos incluso, ¿no? Pero era como si, como te digo, seres de otro mundo hubieran aparecido ahí en medio, ¿no? Recuerdo que montamos las cámaras, montamos los focos y era un cante tremendo, ¿no? Entonces empezó la ceremonia, íbamos varios blancos, pero concretamente estábamos Carlos, el guía y yo, que eran los que íbamos a estar un poco en esa sesión, ¿no? Y él sacó su planta de poder, ¿no? Una planta que había, en ese caso era el yopo, que él había preparado mimosamente, con mucho cariño, días antes, que estaba hecha aparte con cosas secretas, con miel, con lianas de la selva y con otra serie de cosas que no me quiso contar, ¿no? Entonces la forma de hacerlo, de tomarla, de chingarla, que es como se dice. Chingarla. Una palabra que a mí me gusta mucho, chingarla. Pero bien, supongo que nuestros Eso en Occidente tiene otro tipo de connotaciones. Pero estamos en Sudamérica. Claro, por eso te digo. Chingar es inhalar. Sí. Entonces, eso bien con una caña, supongo que alguno de nuestros televidentes lo habrá visto, te mete una caña por la nariz y el indio desde el otro lado te sopla, o bien, como en este caso, que todavía más sofisticado, él había cogido el esqueleto de un ave y era, supongo que sería de la columna vertebral, y luego había 2 pedacitos que serían las patas, muy pequeñitos de huesos, ¿no? Entonces te metías los 2 por la nariz, entraban directamente los huesos de la nariz y chingabas aquel polvo que había, una especie de cuenco. De cuenco que él tenía, ¿no? Yo recuerdo que pegué el primero, el guía me dijo, ten cuidado porque vas a sentirte muy mal, vas a empezar a vomitar. A mí vomitar es una sensación que no me gusta sentir. Y cuando empecé a sentir los vaídos y un poco el mareo, traté de controlar esa sensación, hice la segunda chingada y fue increíble, porque te llega directamente al cerebro y comienzas rápidamente el viaje, ¿no? Supuestamente, Miguel, en esa primera chingada, en esa primera inhalación, el que lo toma, supuestamente tiene que vomitar, siente temblores, sí, hay ¿no? un proceso, según cuentan ellos, un proceso de limpieza, ¿no? Yo no había comido, casi yo creo que llevaba 10 y medio sin comer, porque empiezas a soltar todo lo malo que tienes dentro, dicen, a través de vómitos. Evidentemente vomitas toda la comida, todo lo que tienes dentro del estómago lo sueltas, ¿no? El chamán se asombró, pues dijo, qué raro que este tío no vomite, ¿no? Yo digo, quizás sería no porque estuviera limpio, sino seguramente porque no había comido, no había tenido esa precaución, ¿no? Pero lo que ocurre es que siempre cuando tomas esas plantas de poder hay un proceso depurativo, que sueltas toda la comida que tienes dentro y toda una serie de cosas. ¿Tú no vomitaste? Para nada. Entonces empezó el mareo. Yo recuerdo que estaba de pie, estábamos todos de pie, ¿no? Recuerdo que caí al suelo, como si fuera un castillo de naipes, cuando tocas algo empieza a caerse, ¿no? Me tumbé en el suelo y el chamán, en ese momento es cuando te llega tu animal de poder, ¿no? Algo muy importante en el chamanismo, llega el animal de poder en ese ser en el que tú te conviertes para poder viajar, ¿no? Entonces la máxima preocupación del chamán Bolívar era que yo le dijera en qué animal me había convertido, ¿no? Él de alguna forma me iba guiando, hablaba en su idioma,
Carlos me lo traducía y me insistía mucho en qué animal estás convertido, qué eres ahora. Y yo me molestaba porque lo único que quería era ya empezar el viaje, ¿no? Y de repente sentí como en un momento determinado mis huesos crujieron, ¿no? Bajé de la altura que tenía unos 70, pues ya estaba en el suelo, mi percepción de la altura que tenemos se hizo un poquito más baja, sentí como todo mi cuerpo se transformaba y empezaba a ver como a 30 o 40 centímetros del suelo, un poquito más que 50 centímetros del suelo. Y entonces hasta que no moví mi brazo físicamente, no me di cuenta que tenía una pata llena de manchas, ¿no? Entonces me decía Carlos, muy vehemente, dime qué animal eres, ¿no? Y dije, pues soy un ocelote, un tigre, un leopardo. Me había convertido en ese animal, se llama de otra manera en Sudamérica, me acordaré que nunca me acuerdo del nombre, en ese animal. ¿Un jaguar? Jaguar, exactamente. Me había convertido en un jaguar, ¿no? Entonces yo no sé el tiempo que había transcurrido en ese transcurso, el chamán ya me dijo, bueno, déjale que viaje, ¿no? Y empecé a viajar. Y fue curioso porque todas mis percepciones, como te digo, cambiaron a ese nivel de 50 centímetros. Era una percepción global, no solamente veía por mis ojos, sino por... Tú no habías perdido la consciencia ni aquello fue un sueño, tú lo estabas viviendo de verdad. Absolutamente, mucho más clara y conscientemente de lo que te estoy viendo a ti ahora, ¿no? Estuve viajando por la selva, llegué a un lugar que había agua, sentí como en la pata, en mi brazo, en mi mano, sentía ese frescor del agua, ¿no? Y así pasaron varias cosas, ¿no? La experiencia duró como 2 horas. Después de haberme convertido en ese animal de poder, recuerdo que empezó el viaje. Un viaje que es como un viaje astral, que es una experiencia que yo había tenido bastantes veces y que también le sorprendió, porque yo de vez en cuando tenía que contar lo que estaba haciendo, ¿no? Pues ahora estoy en un río, ahora empiezo a volar, ¿no? Sentí como que mi cuerpo salía de ese jaguar, se elevaba por encima de una cascada donde estaba, ¿no? Y empezaba a volar convertido en otro animal, ¿no? Recuerdo que en ese momento fui capaz de visitar a mi familia en España con una claridad perfecta y luego, cuando había terminado los compromisos, digamos, sociales, es cuando me encontré con un ser fascinante que era quizá la máxima facultad que tienen los chamanes. El chamán es el que tiene la puerta que te abre el contacto con los dioses, ¿no? Entonces de repente, pues, después de un montón de parafernalia, estuve en contacto con un ser que para mí era la representación más clara de uno de los dioses, con el que mantuve un contacto muy cálido, muy cercano y muy especial. Todo con una conciencia, como te digo, que difícilmente se puede tener en este planeta. Eres capaz, lo llaman visión absoluta, ¿no? O sea, ves por cualquier parte, no ves solamente por los ojos, estás viendo por la nuca, por las orejas, cada poro de tu piel es algo que está percibiendo la realidad. ¿Un estado alterado de conciencia? Evidentemente, producido por esa planta de poder, pero que te pone los instintos y los todo sentidos. Absolutamente al 1000 por 1000. Luego recuerdo que me dieron una galleta, instantáneamente aquella ilusión, que no era ilusión, era una realidad, de repente se desvaneció y volví como a la velocidad del rayo a meterme de nuevo en mi cuerpo. Había finalizado esa experiencia. Cuando te dan algo dulce, se pasa a ese estado, ¿no? ¿Es como un viaje astral, Miguel? Absolutamente, es un viaje astral inducido por una planta de poder y que luego a través de las enseñanzas o guías del chamán te hace ir a un determinado lugar, quizá encontrarte... Hay que hacer una pregunta en algunas ocasiones, puedes encontrar a gente fallecida o respuestas a algo que te preocupa, o encontrarte, como yo quería, con la divinidad o con ese ser que tiene la explicación a todos. ¿Cuánto tiempo duró toda aquella experiencia? ¿Fuiste consciente del tiempo? Sí, de hecho lo apunté antes de empezar, le dije a Carlos, a ver qué hora es, y estuvimos como 2 horas y media, 2:45 me parece, estuve viajando lo que a mí me pareció 30 segundos. Un viaje infinito, súper largo, pero muy, muy cortito a la vez en mi percepción espacio-temporal. Miguel ha pasado ya mucho tiempo, algunos años de esa experiencia. Sí. A día de hoy, ¿cómo la contemplas mirando hacia atrás? La estás contando, pero ¿cómo la recuerdas? Con muchas ganas. Volvería ahora mismo al Amazonas a buscar al chamán Bolívar para seguir con esa experiencia. Yo nunca había tomado drogas de ningún tipo. Ni me había fumado un porro, ni había fumado marihuana, nada absolutamente. Hasta entonces, era la primera vez en mi vida que probaba una planta de poder, no era una droga. Y de hecho, fue tan enriquecedora que le dije a Carlos, esto tengo que volver a probarlo. Me dijo, no te preocupes, habrá ocasión, ¿no? Y estoy deseando volver a hacerlo. Si me permites, te digo una cosita más. En ese viaje llevábamos un cámara que tenía un problema de riñón, tenía una piedra en el riñón, y en algunas ocasiones llevábamos viajando como 3 meses, veníamos de México, estuvimos en Haití, por diferentes partes de Centro y Sudamérica, ¿no? Y el muchacho estaba bastante tocado con esa, imagínate, una piedra de riñón, con el dolor que eso da alcohólico, ¿no? Entonces, en varias ocasiones estuvimos a punto de sacarle del lugar donde estábamos y traerlo para España, ¿no? Entonces, el chabón, una vez que hizo la 3ª o 4ª chingada que había del polvo aquel, estaba babeando. Cuando terminé mi experiencia, dijo, hay alguien que está enfermo entre vosotros. Nadie le había dicho nada, ni siquiera Carlos había llevado a alguien enfermo. Nos sorprendió, ¿no? Y de repente él mismo se levantó, teníamos una barrera de focos por delante, fue detrás de la barrera de focos y cogió como a su compañero cámara que está allí, lo agarró,
sin saber y sin que nadie le hubiera dicho nada, ¿no? Lo agarró con mucho cuidadito y lo puso delante de la escena que estábamos viviendo todos, ¿no? Y fue curioso porque empezó a darle besos. Él tenía un puro, estaba babeando, tenía un colocón de tal nivel. Él estaba fuera de este plano, ¿no? Tenía varias piedras, cristales de cuarzo con los que hacía ciertas cosas, un purito que se había fabricado con tabaco que le había cogido, ¿no? Y le echaba humo al compañero y le miraba y le daba besos, y de repente en un momento determinado el chamán abrió su propia boca, sacó la lengua y en la lengua había una pequeña piedrita y dijo: mira, esta es la piedra que tenía vuestro compañero en el riñón. La materializó en su boca. Nos quedamos todos absolutamente alucinados, ¿no? De hecho fue curioso que el muchacho que había tenido varios cólicos, uno muy cercano a ese día, ¿no? De repente como si no hubiera tenido nada. Me contaban de ese tipo que había curado varios indios también, ¿no? Un indio que había comido pescado, se le había quedado una espina de un pescado en el estómago e hizo la misma operación. Le hizo varias cosas, le estuvo manipulando sin tocarle por fuera solamente, ¿no? Sí. Y de repente abría la boca, sacaba la lengua y ahí estaba la espina de ese pescado, o en este caso la piedra de nuestro compañero. Algo absolutamente asombroso. Materializaba el mal en su boca, lo extraía de su cuerpo sin tocarlo. Miguel... Si me permites, te cuento otra cosa más de esos indios. Adelante. Queríamos seguir aprendiendo cosas de los indios y nos decidimos internar mucho más profundamente en la selva. Cogimos un barco y estuvimos 3 días navegando por el río Paraguasa, 3 días dentro de la selva, imagínate, ¿no? Había unas tormentas de agua que era tremendo. Yo recuerdo que veía el río, veía una ola como de 2 metros en el río, imagínate, ¿no? Que llegaba de repente como si fuera a comérselo todo. Afortunadamente nuestro barco era bastante estable, levantábalo y seguía, ¿no? Y llegamos después de 3 días a buscar a otro chamán, un chamán que era hermano espiritual de este otro con el que habíamos estado, que para nada sabía que llegábamos, ¿no? Lo encontramos, llegamos a las 3 de la tarde a subvolado, estaban cayendo chuzos de punta. O sea, una cosa increíble, ¿no? Y de repente, a la orilla del río, encontramos al individuo desnudo, solamente llevaba una especie de taparrabos, observando el río, ¿no? Llegamos, descargamos, y sé que veníais. ¿Se pueden decir palabras? No vamos a decir palabras. ¿Cómo sabía aquel tipo que nosotros llegábamos, sin que nadie lo hubiera avisado, sin que supiera nada? Y me dijo: el chamán Bolívar me dijo que venían blancos. Hace 3 días me avisó que llegabais. El tío estaba exactamente en el momento que nosotros llegábamos, esperándonos. Un tipo increíble. Había perdido una pierna porque le había picado una serpiente, él mismo se cortó la pierna, imagínate, y lo encontraron en una partida de caza, se puso una especie de pedazo de palmera y caminaba. Le había pasado hacía un mes de cuando nosotros llegamos, y caminaba con la pierna aquella ortopédica que llevaba mejor, evidentemente, que nosotros por la selva. Asombroso. Miguel, viajando se crece, ¿verdad? Sí, es la mayor bendición que pueden tener los seres humanos, viajar. ¿Cómo es esa gente del Amazonas? Pues fíjate, salvo este caso que te contaba del chamán, que no sé qué vio nosotros, este segundo, porque teóricamente íbamos a estar con él, nos iba a enseñar unas tumbas, unas pinturas rupestres, y algo vio que no le gustó, que estuvimos 2 días y medio metidos en su campamento y no nos dejó hacer absolutamente nada. Recuerdo cómo preparaba las flechas con curare, esas flechas que meten en las cerbatanas. Efectivamente. Y no nos dirigió... Qué certeras son, ¿eh? Increíble. Le vi cómo cazaba con ellas, pero no sé qué sintió en nosotros o qué vio, que no nos dejó hacer para lo que íbamos, ¿no? Sin embargo, el resto de la gente con la que he tenido oportunidad de vivir en Venezuela, hay un sitio que se llama Puerto Ayacucho, que es quizá el primer punto civilizado de la selva, donde te encuentras montones de razas, de tribus indígenas que todavía no están culturizados, ¿no? Y es una fiesta, ¿no? Y esa gente, cuando traspasas un poco el umbral de la desconfianza, porque el hombre blanco le ha hecho mucho daño, ¿no? Todo lo que tienen es tuyo. De hecho, yo recuerdo que llegábamos a algunos campamentos de los indios Piaroa con este hombre y otros que visitamos después, y te dejaban, el jefe de la tribu te dejaba estar en su campamento, incluso se ofrecía a sus mujeres, que si quieres estar con ellas, algo que me pasó también con los tuaregs en el desierto, algo que te sorprende mucho, porque para ellos no hay ese sentido de posesividad que tenemos nosotros, ¿no? Todo lo que existe es de todos, comparten, que para mí es una palabra sagrada, y hay un sentimiento increíble, ¿no? La comida que tenían la compartían contigo, qué tremendo comerte un mono, por ejemplo, o una araña recién cazada, ¿no? ¿Tú has comido un mono? Sí. Te digo, evidentemente no se puede decir que no cuando estás ahí, ¿no? Y recuerdo que de repente llegaban, había una gran fiesta porque yo no sabía lo que había pasado, ¿no? Y estuvimos haciendo varias cosas por ahí, navegando por el río, estuve pescando, que a mí se me da muy bien pescar con las manos, con lo cual les asombraba a los indios, y de repente llegamos al campamento y había una fiesta, como te digo. Y en mitad de todo el mogollón, imagínate un fuego como si fuera eso, había como un niño pequeño recién nacido, abierto por la mitad para comerse, y era un mono, pero sin pelos, era exactamente como ¿Y no un niño podías pequeño. decir que no? Evidentemente. Y me dijeron, elige la parte que más te guste, querían que cogiera el hígado, las partes dentro, y yo me quedo con una patita y a ver qué pasa. Miguel, ¿en qué cree esa gente? En todo, en la vida. Yo creo que no hace falta creer en nada más. Como te digo, para ellos todo está vivo, desde las piedras
desde las plantas, los animales, todo es una representación de Dios. Y nunca hacen daño a nadie porque están haciendo daño a Dios y a sí mismos. Desgraciadamente llegaron, y si quieres luego te cuento cómo tiramos a una especie de sacerdote en Brasil, que me contaba, íbamos a una barca, hicimos 3 días de viaje con ellos. No sé si me estoy extendiendo mucho. Tengo que hacer hacemos nuestra primera pausa, pero Miguel, contéstame sí o no. ¿Todo gira en ese lugar en torno a la figura del chamán? ¿La figura del chamán es la más importante? Hay 2 figuras, la figura del jefe y la figura del chamán. El jefe es la autoridad, digamos, política, el chamán es la autoridad espiritual, están separados. En muchos casos, como pasaba con el chamán Bolívar, el chamán es también el jefe, el líder espiritual y el líder político social de la tribu. Yo estoy encantado porque todo lo que estás contando es apasionante, pero la información comercial obliga a que hagamos una primera pausa. Enseguida volvemos, ¿no? Está el viajero Miguel Blanco, nos está contando un montón de experiencias que ha tenido en el Amazonas, hablándonos del chamanismo, que es el tema que estamos abordando hoy. Miguel, y estábamos hablando del misionero que tirasteis. A ver, ¿cómo es eso? Llevamos 3 días navegando, esto fue en Brasil, también por la selva, con algunos indios. En Brasil hay un grupo que se llama FUNAI, la FUNAI, que protege a los indios e incluso no deja, los que están más aislados, no deja que nadie se acerque a ellos, ¿no? Y era muy curioso porque no sé cómo se metió con nosotros esa persona, era un misionero cristiano, no católico, cristiano, que durante 2 días estuvo dándonos la lata que él iba a evangelizar a los indios, a darles cultura y a que salieran de su pobre nivel de evolución, a hacerlos buenos, ¿no? Nos cansó tanto que antes de que terminara el 3er día íbamos 2 o 3 personas. Nos miramos hacia los ojos y le dijimos al de la barca, acércate un poquito a la orilla porque íbamos por un río, si lo dejamos allí se hubiera muerto, ¿no? Se acercó un poquito a la orilla, acabamos de pasar a un poblado que no estaba demasiado lejos, donde podía buscarse la vida, y le cogimos con sus trastos y lo echamos fuera. Porque nos parecía indigno, nos parecía lo peor que uno puede decir, que alguien con esa prepotencia del mundo blanco occidental quisiera cristianizar o salvar a unos indios que estaban mucho más salvados que nosotros, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de mis buenas obras, haber tirado aquel misionero, no solamente yo, en compañía del resto de la gente, para salvar a algunos indios de la cristianización que le quería llevar ese individuo. Miguel, después de haber vivido esta experiencia que tú has contado... ¿La de los misioneros o las otras? La anterior, la de la chingada, ¿se dice? La chingada, sí. Chingada, la aspiración de ese polvo, ¿no? Ajá. ¿Eso te marca? ¿Qué ha significado para ti tener esa experiencia y cómo contemplas el mundo a partir de ahí? Bien, quizá, ¿sabes? A la gente que cree que solo lo que existe es esto que vemos, quizá lo marcaría mucho más, ¿no? Yo afortunadamente ya tenía experiencias de viajes astrales, había tenido otro tipo de percepciones desde muy pequeñito, ¿no? Con lo cual ya sabía, intuía y sentía que el mundo no era solamente esto que vemos, ¿no? 2 por 2 no son 4 siempre, pueden ser otras muchas cosas, ¿no? Pero el hecho de tener una experiencia con una planta de poder, una experiencia de percepción extrasensorial como es esta, ¿no? Te hace saber y sentir que hay muchas realidades, muchas otras realidades que no vemos o percibimos con la mente, ni con los ojos, ni somos capaces de comprender con esta mente que está funcionando ahora, ¿no? Es muy curioso porque muchas veces me pregunto qué será real, si aquello que yo sentí y viví entonces o esto que estamos viendo, ¿no? Para los orientales tú sabes que esta realidad es maya, es pura ilusión. Matrix, esa película fantástica, de alguna manera lo decía, ¿no? Y yo muchas veces cuando estoy pensando, meditando, digo, ¿no será que nos han engañado y que todo esto que estamos viendo es una mera ilusión, una proyección de alguien que nos trata de controlar y la verdad es esa otra que estamos viendo ahí? Que a través de una planta, a través de meditación, de la oración, hay 1000 sistemas para llegar a ello, pero puedes llegar a hacerlo y te encuentras con ello. Sin embargo, cada vez estamos más lejanos de esa realidad. ¿En qué me ha cambiado ahí? A mí, pues en saber que está ahí cerca, ¿no? Que hay posibilidad de abrir esa puerta y encontrarte cara a cara con los dioses, con Dios, en ver cómo hablar con animales, percibir cómo sienten, comunicarte con ellos, incluso con las propias piedras, ¿no? Esto puede sonar muy loco, ¿no? Pero es un poco el mundo del chamanismo, ¿no? El estar muy cerca de la naturaleza y el poder comunicarte con todos los seres vivos, como una realidad absolutamente perfecta. El hombre de Occidente, el hombre de la ciudad, ¿ha perdido todo eso, Miguel? Sí, lo ha perdido. Yo creo que los niños desde que nacen tienen esa posibilidad. Los niños pequeños hablan de que tienen un amigo invisible. Y eso significa que son capaces de percibir mucha más realidad de la que nosotros percibimos, esos otros mundos que existen, ¿no? Cuando les quitamos la capacidad de imaginar, que es la mayor capacidad, mayor poder que tiene el ser humano, es la imaginación. A nosotros lo han quitado con la televisión, con muchos de esos programas baratos que hay por ahí. Van cambiando nuestro universo y solamente es ese universo de los 5 sentidos atrofiados que tenemos y pequeñitos. Hay alguien a quien parece que le interesa que no seamos capaces de percibir esa otra realidad con mayúsculas. Miguel, ¿la figura del chamán o el chamán tiene poderes paranormales? Curiosa pregunta. Algunos sí, otros no. Yo he conocido a algunos que son gente absolutamente normal. Conozco uno, por ejemplo,
el gorila le llaman, imagínate. Es el guardián de las pirámides de Teotihuacán en México. Un tipo que cuando hablas con él o estás tomando, él toma tequila, ¿no? Cuando estás fuera del contexto es un golfo sin vergüenza que para nada dirías que tiene poderes. Ahora cuando se sube a la pirámide del Sol o de la Luna en Teotihuacán, de repente se transforma y ves a un tipo que dices, leches. Entonces yo creo que es algo que llevan por dentro, ¿sabes? Yo creo que incluso en los genes, ¿no? Pueden ser gente absolutamente normal, que aparentemente no tienen esos supuestos poderes que nosotros buscamos cuando vamos viajando por ahí, ¿no? Pero de repente cuando tocan el clip, cuando está en su papel, en lo que realmente es, de repente se transforma y ese individuo, recuerdo que estaba allí y decía, o sea, había gente que estaban fuera de contexto y estaba preocupado porque teníamos que coger un avión, no penséis en el avión, decía, ¿cómo este tío sabe que yo estoy pensando que después de esta historia vamos a coger un avión? O sea, con una capacidad de telepatía, de conocer lo que estaba pasando tremenda, ¿no? Y otros muchos, como el chamán, Piaroa con el que estuvo Bolívar, se le notaba que era un tipo con muchos poderes. Miguel, nosotros, como bien sabes, en la última parte del programa, damos la oportunidad a nuestro público y a nuestros telespectadores que llamen por teléfono para que participen en directo. Pero a partir de este instante abrimos otra vía de comunicación, es la del teléfono móvil, por si ustedes quieren participar dejándonos un SMS. La pregunta que hacemos hoy es: ¿qué piensa usted del chamanismo, de lo que estamos hablando, de lo que está contando Miguel Blanco esta noche? A través de su teléfono móvil puede dejar un mensaje poniendo la palabra RTV, espacio y su comentario al número 7757. Palabra RTV, espacio, su comentario, su opinión al número 7757. Miguel, te invito ahora a ver unas imágenes, les invito a ustedes a ver unas imágenes que tú probablemente conocerás, comentadas por el buen amigo y periodista Lorenzo Fernández, de una hechicera chamán creo que en el Perú. Vamos a ver esas imágenes. Así pues, en una cabaña sombría que se cae a pedazos, en la zona más marginal del barrio de Belém, nos encontramos con Daniela. Ella asegura ser hechicera y asegura que es capaz de dominar la magia negra, trabajando con los dos palos que interceden en la misma, el del bien y el del mal. Daniela nos ofrece la posibilidad de participar en una ceremonia en la que ambos frentes se unen con un único objetivo: realizar un hechizo. Y nosotros, como es lógico, aceptamos. Al poco de comenzar el ritual, la hechicera intenta sanar a una enferma, pero no con medicina tradicional o natural, sino con el poder que supuestamente poseen las piedras que tiene a su lado. Pero hay otros métodos quizás menos ortodoxos, pero que para ella son igualmente eficaces, con los que intenta espantar a los malos espíritus que poseen a su paciente y que, en definitiva, son causantes de todos sus males. En la ceremonia no falta el humo de los mapachos, el cigarro de la selva, que forja una atmósfera densa y cargada de sensaciones. No en vano, este humo es el puente que une el mundo visible con el de los terribles espíritus. Los cánticos van aumentando su vigor, mientras la hechicera inicia los prolegómenos de la sanación. Repentinamente se apoya sobre el vientre de la enferma y, como si hubiese metido la punta de su lengua en la boca del infierno, comienza a vomitar, para poco después, en una escena que sobrecoge a los presentes, escupir sangre al suelo. Más adelante nos asegura que es el mal que ha sacado del cuerpo de la anciana mujer. Sea como fuere, lo cierto es que la estampa no deja de ser asombrosa. Y es que nuestro mundo, dominado por la fría y metódica razón, es incapaz de asumir que en lugares así, hace tan solo unos pocos cientos de años, dominaba el mal en su más siniestra expresión. Un mal que era temido por todos y que era capaz tanto de curar al enfermo como de matar al enemigo. Lo que ahora contemplamos es una pequeña muestra de su inmenso poder. Los clientes se amontonan y pronto entra en escena una niña de corta edad. El ritual, con leves modificaciones, es el mismo. De nuevo el humo y los cánticos, y esas piedras a las que se les atribuyen facultades paranormales. Una vez más, la puerta al plano sagrado de los muertos se abre, pues Daniela asegura poseer
la llave para hacerlo. El ritual continúa dejando patente la fuerza y el poder que parece aglutinar en su persona esta mujer. Lo cierto es que las dudas iniciales ya se han despejado. A lo largo de los viajes realizados por el mundo, hemos tenido la oportunidad de asistir a muchas ceremonias en las que el mal campa a sus anchas. Pero sin duda pocas se asemejan a la cruda realidad de este ritual. Pues de lo que no cabe la menor duda es que la gente que viene a ver a esta mujer paga cantidades millonarias para sus maltrechas economías, pues no en vano tienen una creencia ciega en el poder de la magia que allí se desencadena. La situación se torna para nosotros más desagradable al conocer la finalidad del siguiente ritual. Se trata de realizar un hechizo para propiciar la muerte de la esposa del cliente, para que así éste pueda ir junto a su joven amante, libre definitivamente de su esposa y salvando en definitiva los costosos divorcios peruanos. En esta ocasión el poder que se desencadena es oscuro. No hay lugar para invocar buenas o malas energías, ya que en estos casos únicamente el príncipe de las tinieblas tiene la fuerza suficiente para realizar el hechizo de muerte. Un sudor frío recorre nuestro espinazo al escuchar las primeras invocaciones satánicas. Daniela, con una seguridad que espanta, reclama la presencia de los reyes y príncipes de los infiernos para que la ayuden en su trabajo. El mal sobrevuela la ceremonia. El altar frente al cual se sienta el cliente está presidido por una pintura del Sagrado Corazón de Jesús, pieza clave en todos los rituales de alta magia negra, pues si algo va mal, el Sagrado Corazón se ocupará de detener a los diablos que están vagando entre los dos mundos y de un modo u otro intentan introducirse en el nuestro al menor descuido. Bailes, conjuros e invocaciones recorren la estancia. El mal está presente y la hechicera lo sabe. Daniela asegura que Satán le ordena hacer un amuleto y romperlo contra el suelo. Será justo en ese instante cuando morirá la infortunada esposa de su cliente. Menuda historia, Miguel, qué curioso. Me imagino que mucho que comentar viendo estas imágenes, ¿no, Miguel? Sí, lo que pasa es que a veces esto no tiene nada que ver, bueno, tiene poco que ver con los chamanes, estos son hechiceros. Y en el mundo por ahí adelante hay tipos increíbles, ¿no? Pero el chamán también es hechicero. No. Ajá. El chamán tiene mucho más que ver con el mundo espiritual y sobre todo, como te digo, el que tiene la llave que abre la puerta con ese otro plano, ¿no? A veces puede curar, pero normalmente no hace magia. La magia la hacen los hechiceros cuando bajan a hacer cosas de plantas, etcétera, o los brujos. Eso, digamos, sería otra rama. El chamán es más espiritual y más filosófico que alguien que hace cosas físicas, como en este caso esta hechicera, ¿no? Y yo me creo que sean capaces de hacer, como decía, magia de la mano derecha y de la mano izquierda, magia blanca y magia negra, ¿no? ¿Tú te has encontrado con muchas personas de este estilo? Alguna que otra por ahí. En Perú, en Brasil, en Haití, sobre todo. Haití es la cuna de este tipo de personajes, ¿no? Y gente que yo creía que no tenían tanto poder, o sobre todo poder para hacernos daño a nosotros, y he podido comprobar en mi propia carne que llegan a tener esa fuerza para poder hacerte daño si se ponen, sí. ¿De verdad? Sí. Yo recuerdo en Haití, uno de los últimos viajes, entramos en un lugar donde no debíamos haber entrado, el cuarto de los secretos, que para un ungam, para un brujo haitiano es su sitio más sagrado, donde teóricamente tienen las almas de los muertos, las almas de los zombies, las meten en un pequeño receptáculo de barro y es un sitio que no se puede visitar. Nosotros entramos, lo grabamos, lo fotografiamos y para él era como la mayor blasfemia que se puede hacer, ¿no? Y nos echó una maldición y yo acabé estando enfermo, una extraña enfermedad que casi me lleva a la muerte. Estamos viendo ahora imágenes, sí, de un chamán en el Amazonas. Miguel, ¿hace cuánto tiempo que viajaste ahí al Amazonas? He estado varias veces, la última vez ahora es cuestión de 6 años. Ahí seguramente van a tomar ayahuasca. Ajá. Ese es otro capítulo del que vamos a hablar a continuación, la ayahuasca, porque también es otro alucinógeno, ¿no? Sí. Hemos hablado en este programa varias veces de la ayahuasca. Es otra planta de poder, sí.
¿Qué se obtiene con la toma de la ayahuasca? Pues quizá como lo que se obtiene con el resto, ¿no? Con el yopo, con el peyote, con el San Pedro en Perú, la ayahuasca en algunas zonas de Perú, Brasil, zonas de la selva, es una liana, la liana de los muertos, y lo que te hace vaciarte, con esa vomitas quizá mucho más que con el resto de las plantas de poder. La soga del muerto la llaman. La soga del muerto, sí. Y te produce un estado alterado de conciencia en el que una sustancia que tiene la telepatina te hace estar muy en contacto con el resto de la gente que está contigo y provocarte salidas fuera del cuerpo, viajes astrales claramente, ¿no? Yo no he llegado a probar la ayahuasca, quizá porque digo, como no me gusta vomitar, pero he vivido situaciones parecidas y por los estudios que se han hecho antropológicos, lo último que acabas consiguiendo es exactamente lo mismo con cualquiera de ellas, ¿no? La finalidad de cualquier planta de poder es ponerte de cara a los dioses, conocerte a ti mismo primero, encontrarte contigo mismo y pasar ese umbral que nos separa de ese otro mundo, ¿no? Y la ayahuasca es una de esas plantas tremendas para poder hacerlo. Miguel, ¿todo el mundo tiene un animal dentro? Me refiero a la primera experiencia que contaste. Sí, decías que tú te convertías en un animal. Todos, según los chamanes, todos, cada uno de nosotros tenemos un animal de poder que nos da fuerza, que nos cuida, que nos protege, ¿no? Y en determinados momentos hay una especie de arquetipo, incluso estando en este mundo nuestro que está absolutamente alejado de todo eso, llegas a tener sueños con ellos. Sueñas con un determinado animal que te gusta, un delfín, y ese parece ser tu animal de poder, ¿no? Por eso estaba tan empeñado el chamán Bolívar que yo le dijera en qué animal me había convertido. Primero me convertí en eso, luego me convertí en otra cosa, ¿no? Un animal que volaba, ¿no? Pero siempre hay uno que te representa, que te da la fuerza, que te acompaña, que te ayuda, etcétera. Miguel, ¿qué diferencia hay entre, si tú lo has visto, ¿no?, entre chamanes del Amazonas, chamanes de México, chamanes del Perú? Es muy curioso, ¿sabes? Porque yo iría todavía mucho más atrás. Yo estuve en Mongolia hace como 20 años, cuando Mongolia no era para nada conocida, cuando no se podía entrar en el tiempo del bloque soviético, ¿no? Buscando precisamente eso, el origen del chamanismo, que una de las fuentes está allí, ¿no? Y era curioso porque cogimos palabras, formas y actuaciones que son las mismas, tanto en Perú, cuando el chamán es bueno, como el chamán Piaroa con el que estuve. No solamente estuve con, como te contaba, con el chamán Bolívar, sino con otros. Hay una serie de rituales, de palabras, de conceptos que vienen todas del mismo origen. Es decir, es como si la religión, a pesar de no estar escrita, haber pasado de boca en boca, se hubiera conservado desde el principio de los tiempos. Y hacen lo mismo cuando son realmente auténticos los chamanes celtas, de la cultura celta, los chamanes que están en África, en Sudamérica, en cualquier parte del mundo. Beben de la misma fuente. ¿Cuánto de esoterismo hay en el chamanismo? Mucho, porque el esoterismo es eso que busca esa otra realidad que está ahí, ¿no? Y para ellos esa otra realidad está mucho más cercana que incluso que la realidad normal, ¿no? Como te contaba, ellos se ponen en contacto sin necesidad a veces de planta de poder con esos seres que hablan con los animales. De hecho, era muy curioso, recuerdo que fuimos a pescar un día, ¿no? Te contaba que yo soy muy bueno, me enseñó mi padre a pescar con las manos, ¿no? Y yo, claro, decía, ya está, tíos... ¿A pescar con las manos? Con las manos, sí. Entonces, claro, llegábamos y ellos iban con las flechas, nos daban 1000 vueltas en la caza y en otra serie de cosas. Y los blancos que íbamos decíamos, tenemos que hacer algo para que ellos vean que somos muy machos. Y no te preocupes, yo me meto en el río ahora y lo que haya en el río lo pillo, ¿no? Y entonces antes de empezar a pescar me decían, hay que pedir permiso a la madre del agua, Yemayá sería en la cultura de los cubanos, al dios del agua y al dios de los peces para que se entreguen a nosotros. Y en una especie de comunión mística, como hacemos con la hostia sagrada, el pez se te da para que tú a través de su energía puedas vivir, ¿no? Pero había una cantidad concreta, es decir, tú no podías matar a uno más. Y me decía, tú puedes ser muy bueno pescando, pero no vas a pescar, no debes de pescar uno más, porque si no estarías pecando, ¿no? Y recuerdo que cogí la primera cosa que pillé en una cueva, ¿no? Metí las manos por las cuevas y toqué un bicharraco que era increíble y lo saqué del agua, ¿no? Y se pusieron muy contentos, ¿no? Me dijeron 3 vas a poder coger. Y dije 3 y 5 y 27, ya verás. A partir del tercero no cogí ninguno más. Es como si hubieran desaparecido, es como si el espíritu del agua dijo, ya no hay más, ya no necesitas más para comer hoy. De hecho eran piezas bastante grandes y no necesitamos más para comer. Era muy curioso. Mandamos un saludo muy especial a Ángel Alcalá, que es periodista, escritor, también chamán, con el que hicimos un programa hace 2 años sobre este particular. Él está en Málaga, pero Miguel, ¿hay chamanes en España? Yo creo que no, el chamán es el que está enraizado en su cultura. Cualquier cosa que la sacas de su cultura es un sucedáneo. Habrá supuestos chamanes, igual que hay supuestos babalaos o supuestos videntes del Perú. No creo que los haya. Hay que estar muy enraizado con la cultura, con la tierra, muy cercano a la naturaleza, y aquí estamos cada día más lejos de todo eso. ¿Cuál ha sido la experiencia que más te ha marcado, lo que más te ha impactado con respecto a un chamán? Aparte de la del chamán Bolívar, claro. Aparte de esa, en Perú,
que ojalá podamos ir el próximo verano a Perú. Tuvimos una experiencia con San Pedrito. San Pedro es un cactus que preparan también y que la gente que lo tomó tuvieron unas experiencias increíbles. Era muy curioso, yo estaba de guardián, desgraciadamente no pude tomar esa planta de poder que yo quería. No sé si hubiera sido capaz, porque era una especie de blandiblue, eso que venden para los niños, una especie de moco verde, con una textura imposible, y te tenías que comer, ¿sabes? Y yo recuerdo que estaba ayudando, como te digo, al chamán, estaba de guardián. Dentro de la ceremonia hay personajes que son los que guardan las puertas y ayudan al trabajo del chamán, y a mí me tocó estar de guardián, ¿no? Entonces yo era el que servía a mis pobres compañeros ese San Pedro, ¿no? Y lo cogía, bueno, no se podía partir, había que trocearlo como se podía, ¿no? Y meterse aquello en la boca era el ejercicio más tremendo y seguramente asqueroso que yo hubiera podido hacer. Seguramente yo no hubiera podido comerlo, ¿no? Pero mis compañeros se lo tomaban, y fue curioso porque recuerdo uno de ellos que salió después de 2 horas de experiencia allí dentro, salió fuera y me dijo, esto es una mentira, no ha servido para nada. Pero en el momento que puso el pie fuera de la cabaña donde estábamos y vio las estrellas, algo en su cerebro le pegó un chasquido y empezó el viaje. Y fue increíble, ¿no? Estuvieron como una persona que hizo 3 tomas y estuvo 2 días y medio con el efecto del San Pedro. Pero sentías como estaba unido a la otra persona, es decir, primero que pasaban de una parte del cerebro al otro, ¿sabes? Esos 2 hemisferios que tenemos, y luego como estaban unidos entre ellos con una capacidad de percepción increíble. Miguel, está dando la sensación... Dime. No, te iba a contar mi experiencia ahora, esta era otra que viví, pero está dando la sensación... Me está dando la sensación que el que nos está viendo y escuchando va a querer probar mañana la ayahuasca, el peyote o el San Pedro. Hay que decir una Pero cosa. hay gente que efectivamente tiene el interés de probarlo porque quiere tener una experiencia de este tipo. Y claro, no sabe a quién acudir, dónde ir. ¿Cuál es tu consejo? Mi consejo es que las cosas no se pueden sacar de contexto. Todo esto son plantas sagradas. Están dentro de un contexto con un personaje que es un elemento espiritual, que es el que mueve todas esas plantas sagradas. Plantas sagradas, plantas de poder, plantas sagradas. Es igual que si, imagínate para un sacerdote católico que quisieras hacer la comunión sin todo el ritual que tiene y en mitad de la Gran Vía o en mitad aquí de Málaga, en la playa, ¿no? Que fuera un tipo repartiendo hostias consagradas, no de las otras, para recibir a Jesucristo. Entonces yo creo que sería algo que no tendría ningún valor, ¿no? Exactamente ocurre con lo otro y además puede ser peligroso. Fuera de contexto, una planta de poder, una planta de estas sagradas, puede causar daño. Entonces yo les recomendaría que si quieren hacer este tipo de cosas, para llegar a estos estados, en nuestro mundo tenemos las vías. La oración, la meditación es una vía para llegar a ese estado alterado de conciencia, a esa puerta que te abren estas plantas de poder. Y otras que aprovechen esos viajes que tú haces para ir a Perú, para ir a Brasil, para ir a Venezuela, para ir a esos lugares donde hay estos chamanes, elegirlo bien y meterse en esa experiencia que podría ser increíble. Ahora cuéntame tu experiencia. México. A ti te gusta mucho esta piedra que yo llevo. Mucho. Esta piedra... Que llevas hace años. Sí, hace años. Esta piedra es una obsidiana, es una piedra extraterrestre porque es meteorítica. ¿Se la enseñamos a la cámara? Sí. Que la cojan nuestros compañeros. No se puede tocar, pero la vamos a enseñar. Vamos a enseñarla. Es una piedra de origen... Aguanta, Miguel. Meteorítico, extraterrestre, que llevamos un grupo de guerreros del arco iris, se llaman... Ahí lo vemos. Cambia de color además, ¿sabes? Es increíble. Me la dieron este chamán y son hermanos, porque te acabas convirtiendo en hermanos, en un ritual que hicimos, ¿no? Imagínate en las pirámides de... ¿Has estado en México? No he tenido todavía el privilegio. Otro viaje pendiente que hay. En las pirámides de Teotihuacán, un sitio fascinante, con este hombre que te contaba antes, tuvimos la oportunidad de poder meternos dentro de la pirámide y luego salir a un lugar donde los antiguos guerreros mexicas, los aztecas que vivían allí, hacían los rituales, quizá el ritual más sagrado que tienen ellos, ¿no? Un ritual de limpieza y de sanación. Un temazcal lo llaman. Entonces metías una especie de tienda de campaña, tipi, hecho pues, algo así, tipo tienda de campaña, hecho con, en el caso de los indios de las praderas, con pieles de animales. Y en el centro había una especie de círculo donde se metían piedras que previamente se habían calentado en un fuego sagrado. Entonces el ritual es muy largo, pero hay que desnudarse, te purifica el chamán, haces una serie de cosas y luego ya te metes dentro de esa... Sería más o menos como esta mesa, ¿no? 2 metros más o menos de diámetro. Una pregunta, Miguel, ¿había alguna mujer? Sí, siempre tiene que estar la nanita. Hay mujeres en el chamanismo. Sí, y muy poderosas. En este caso estaba el chamán y estaba la nanita, la abuelita, que era la guía de ese viaje, ¿no? Una anciana que tenía un poder increíble, además la trataban con un respeto que ojalá tuviéramos nosotros el respeto que tienen ellos hacia nuestros ancianos, ¿no? Nos metíamos ahí desnudos alrededor de un círculo como este y en el centro iban metiendo piedras. El calor llegaba, la temperatura hasta 78 grados. Yo no sé si tú alguna vez has estado con tanto calor. O sea, absolutamente te mueres. Pero se trata de aprovechar esa energía del calor, transmutarla en energía espiritual para hacer el viaje.
van metiendo 3, 6. Nosotros recuerdo que estuvimos en un ritual de guerreros que se metían 21 piedras. Normalmente se meten 9 y acabas ya muerto, 21 era para morirse, ¿no? Yo recuerdo que en varias ocasiones estuve a punto de dejarlo todo y decir yo quiero salir porque, o sea, no aguantaba. Si dejas que tu raciocinio funcione, el calor es tan agobiante que te angustias y tienes que salir. Aprendí el truco de transformar ese calor en energía y de repente pasa todo el calor, pasa todo y ves que empiezas a salir de tu cuerpo. Recuerdo que la primera imagen que vi era de la gente que estábamos allí, cómo salía de la cabeza, una especie de luz que se juntaba en el medio del tipi y salía flotando hacia arriba, ¿no? Y cómo había una simpatía entre todos, más que simpatía, un amor especial entre toda la gente, ¿no? Te convertías en animal de poder, te encontrabas contigo mismo, que es lo más duro que te puedes encontrar. Ahí de repente descubrí que yo no era ni alto, ni rubio, ni tenía mucho pelo, ni tenía los ojos azules. Me di cuenta que era un tipo vulgar, que estaba medio calvo, que era bajito, que los ojos los tenía verdes, es decir, un tipo vulgar. Empezó la realidad. Y quizás lo más duro que tiene el guerrero que enfrentarse es la propia realidad, no las imágenes que tenemos de cada uno de nosotros, que nos han metido, el ego, etcétera, ¿no? Y la segunda cosa que me pareció fascinante, que para mí fue lo mejor que viví, fue que tuve que revisar uno por uno cada una de las cosas que había hecho en mi vida. Pero, te cuento un ejemplo, ¿no? Pidiendo perdón, hasta que no me perdonaban, no podía pasar a la siguiente etapa, ¿no? Todo aquel era un proceso como de muerte. Lo he vivido, lo que cuentan, lo he vivido en otra ocasión, ¿no? De las diapositivas que ves antes del momento de tu muerte, y esas diapositivas son todos fragmentos de tu propia vida, ¿no? Exactamente pasaba en ese estado, pero con una conciencia increíble. Y recuerdo que yo he pedido perdón a mucha gente a la que sé que he hecho daño, a otra mucha gente sé que no la he hecho, o sea, no soy consciente, pero también les he pedido perdón, ¿no? Pero recuerdo el caso, fíjate, de un niño que en la India me pidió una limosna, ¿no? Yo aquel día estaba hasta el culo de los indios, de la India y de las limonas, y al chavalito le dije, déjame en paz, ¿no? Aquel niño se me apareció en mitad de todo aquel proceso y me tuve que poner en su punto de vista. Yo le pedí perdón, dije, lo siento, tío, aquel día estuve mal, ¿no? Pero me tuve que poner en su punto de vista. Y hasta que no sentí el dolor que le produje a aquel chavalito, no fui capaz de pasar, y hasta que él no me perdonó, no pasé a la siguiente experiencia. No sé si me explico. Totalmente. Es decir, aquel día le machaqué la vida porque él estaba ilusionado que aquel turista le iba a dar $1 y con $1 hubiera solucionado una semana el problema que tenía en la familia. Y aquel, iba a decir un taco, aquel individuo, que era yo en ese momento, le rechazó, ¿no? Hasta que no me puse en su lugar y me perdonó, no pude pasar a la siguiente. Y así con todas las cosas que había hecho en mi vida. Para terminar la experiencia, de repente viajas, encuentras de nuevo a ese Dios, esa presencia que he tenido oportunidad de ver en varias ocasiones, y es la experiencia más increíble que uno puede vivir. Y eso sí que se lo recomiendo a cualquiera, si cerca de aquí, que hay gente que lo hace en Málaga, en Almería, sé que lo están haciendo, en Murcia, hacen un temazcal, que lo prueben porque es la mejor experiencia a través del calor para llegar a un mundo espiritual. El poder curativo del perdón es importante. No lo sabes tú bien. Miguel, tenemos que hacer nuestro segundo alto en el camino. ¿Ya? Sí, volvemos enseguida. No se vayan de ahí hasta ahora mismo. Más fascinante es que uno puede pasar el fin de año. Primero salir del mogollón de aquí y luego estar en ese sitio tan mágico, ¿verdad? ¿Puedo ir con vosotros? Me encantaría que vinieras, Miguel. Me encantaría. Ojalá. Inshallah, como se dice allí. Vamos a recibir una primera consulta. Está justo detrás mía el doctor Miguel Ángel Pertierra. Como saben ustedes, es el asesor médico y científico de este programa. Y por supuesto la medicina tiene que hablar y tiene que decir cosas sobre la ayahuasca y sobre todo este tipo de alucinógenos. Doctor Pertierra, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante. Buenas noches también a Miguel, a mi tocayo Miguel Blanco. Yo quería hacer una serie de comentarios sobre lo que él ha dicho del peyote o de la ayahuasca o del San Pedro. Realmente lo que producen son trastornos de despersonalización, que él lo llama como fuentes de poder y demás. Pero realmente lo que hace es un salir de la personalidad del ser. Yo lo que le quería comentar también, porque han salido una imagen de Lorenzo Hernández en Iquitos, en Perú, en el barrio de Belén, que realmente es una ciudad bastante curiosa, era sobre que hiciera comentario, que nos comentase por favor el mercado de plantas y el mercado de sustancias que hay curativas, porque realmente yo creo que una parte, ya no fuera del chamanismo, pero sí en la cultura tradicional del Perú, y creo que sería bastante interesante. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Cuando dices Miguel Ángel trastornos, yo no sé si es algo peyorativo, trastornos de la personalidad, no sé si te refieres a algo peyorativo. Esas plantas de poder crean estados alterados de conciencia. Yo no diría trastorno, ¿sabes? Porque si eso es un trastorno, yo quiero estar trastornado toda mi vida. En cuanto a los mercados, la selva, de hecho hay muchas multinacionales farmacéuticas que están trabajando y están haciendo grandes inversiones en determinadas partes de la selva.
Dicen que ahí están los remedios a las enfermedades pasadas, las presentes y las futuras. De hecho, los chamanes o los indios tienen esa sabiduría de utilizar las plantas. De hecho, ellos no tienen ningún tipo de medicina como la nuestra, ¿no? Y sin embargo no mueren, salvo cuando han llegado los blancos y les han contagiado enfermedades nuestras, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la farmacia del futuro. Todavía ahora, a pesar de que miles de especies vegetales están desapareciendo diariamente, ¿no? Y cuando vas a un mercado, como tú decías, en Iquitos o en Ayacucho, Puerto Ayacucho, en Venezuela, o en esos infinidad de lugares, ¿no? Te quedas alucinado la cantidad de plantas que se utilizan, cómo saben para lo que se utilizan. Y yo tuve la oportunidad una vez, tenía un fuerte dolor, no teníamos analgésicos y me tomé una de aquellas cosas que decían y fue mano del santo. O sea que bendito sea esa gente que sabe tanto y tienen tan cercana esa sabiduría de la naturaleza. Insisto que no son estados, no son trastornos, y si son trastornos yo quiero estar trastornado. Vamos a recibir una consulta de alguien que está al otro lado del teléfono. Buenas noches. Sí, hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Paco. ¿Perdón? Paco. Paco, a ver si es posible que nuestro compañero Jorge Pérez Torres de Sonido suba un poco el volumen aquí para poder escuchar mejor. Adelante, Paco. Sí, hola, buenas noches. En primer lugar, saludar a todos y sobre todo a Miguel. Miguel, yo te quería hacer un par de preguntas. Mira, ya te preguntaron la otra vez que qué pasaba con tu programa Espacio en Blanco, si iba a volver, no iba a volver, porque la verdad es que te echamos de menos en la radio. En fin, no hay muchos programas serios de este tema. Eso es una cosa. Y otra cosa, si nos puedes contar, ¿qué pasó con el Espacio en Blanco, que cuando más audiencia tenían este tipo de programas se perdió de la parrilla? Te lo digo de verdad, porque te veo con muchas ganas y con mucha ilusión en comunicar, en divulgar, y es una pena que estés ahí, yo qué sé, hibernando. Venga, Miguel, cuéntanos algo. Gracias. Muchas gracias, Paco. Un abrazo fuerte para ti. Te lo dije antes de empezar el programa, son muchos los amigos que siguen este espacio, que preguntan constantemente cuándo volverá Espacio en Blanco y qué pasó. ¿Qué pasó? Porque el programa se acabó y, bueno... El programa ha tenido varias épocas, ¿no? En Radio Nacional de España, que nos cesaron fulminantemente. ¿Te cuento lo que pasó? Claro, ¿por qué no? Fue curioso. Habíamos descubierto, ¿te acuerdas de la historia de los tomates de la colza, el aceite de colza? Me acuerdo perfectamente, Miguel. Nosotros descubrimos, junto con otros periodistas, que no había sido el tomate, sino que era el aceite. Perdón, que no había sido el aceite, sino el tomate. Que es lo que decía la gente, sino que había sido el tomate. Nadie se atrevía a contar esa historia y tuvimos que contactar con una periodista alemana, Gudrun Grenke, me acuerdo todavía, quizás viva por aquí porque vivía por la costa, que fue la que contó la versión extraoficial, ¿no? Y recuerdo que una semana antes me dijo el director de Radio Nacional: ten cuidado que estáis hablando de cosas peligrosas, ¿no? Hay que contarlo, ¿no? Estábamos en pleno mogollón del aceite de colza, ¿no? Contamos la versión de que no había sido el aceite de colza, que había sido una prueba de medicina, de armas bioquímicas, que se había inoculado determinada partida de tomates que estaban en Almería, una determinada cantidad de anilinas y de sustancias que provocaban ciertos efectos en el cuerpo, ¿no? Que se sabía de lo que provocaban, que se hizo, era una prueba de guerra bacteriológica, ¿no? Que se tenía desde el principio el antídoto para curar eso y que sin embargo se hizo un seguimiento dejando que la gente enfermara e incluso muriese, ¿no? Nosotros contamos todo eso, ¿no? Curiosamente, evidentemente no nos podían echar por eso porque hubiéramos montado un escándalo, ¿no? Pero a la siguiente semana, después de haber contado eso, que íbamos a seguir hablando, me llega el director y dice: hay una publicidad que ha entrado en el programa. Digo: ah, qué bien, Radio 5 entonces hacía publicidad, ¿no? Digo: qué bien, ¿no? Es un crecepelos. Digo: bueno, ya me gusta menos, ¿no? Yo estaba empezando a quedarme calvo, ¿no? Y dice: además la tienes que hacer tú. Dije: mira, yo no puedo recomendar un crecepelos cuando me estoy quedando calvo, no puedo engañar a la gente, ¿no? Y me dijo: bueno, pues si no lo haces te vas a la calle. Dije: bueno, pues tendré que irme a la calle, ¿no? Y nos echaron fulminantemente. Tiempo después entendí que no era evidentemente por el crecepelos, sino que había detrás alguna otra cosa. ¿Cuántas veces has contado esto públicamente? La primera vez. Además he dicho dónde era y no me arrepiento porque fue así, ¿no? Segunda vez, en otra emisora, pues de repente eso, habíamos descubierto productos de esos milagrosos, empezó la publicidad y había tanta publicidad. De hecho, yo recuerdo que empezábamos, hacíamos 20 minutos de programación y había media hora de publicidad, volvíamos 20 minutos de programa y otra media hora de publicidad. Dije: mira, a mí me da la sensación que estoy engañando a mis oyentes. Yo soy una radio para contar cosas, no para vender productos. Así que si vamos a seguir así, no renovamos el contrato. Estábamos a punto de renovar el contrato. Nos dijeron: bueno, pues no renueves, que hay otra persona deseando hacer tu programa, ¿no? Vino otra persona, evidentemente, en la cadena que estábamos y nos fuimos a la calle. Y te decía cuando íbamos en el coche que yo pagaría por hacer radio. O sea, yo hasta pagaría porque para mí es la pasión máxima que tengo, siempre y cuando no esté condicionado por la publicidad. Yo sé que las emisoras comerciales, la publicidad es necesaria, ¿no? Pero no que eso vaya en detrimento del programa o que sea solamente eso lo que prime. Miguel, yo no suelo dar mi opinión en este programa para intentar ser objetivo, ¿no? Y que sea el propio invitado, que es la estrella, evidentemente, la estrella entre comillas, lógicamente, quien debe hablar. Pero ya que hay tanta sinceridad de por medio, yo también voy a comentarte algo.
y con respecto un poco ya al mundo del periodismo y con respecto a los medios de comunicación sobre este tipo de temas. No sé si se puede decir públicamente que el programa en el que tú colaborabas en Canal Sur Televisión ha cesado, para bien o para mal de muchos. Tierra de Nadie. Tierra de Nadie, Qué ha bonito, cesado, bonito título. ya deja de emitirse. Yo tengo que decir públicamente que desde esta casa, Radio Televisión Benalmádena, yo tengo una completa libertad para hablar de lo que quiera. El director de esta casa, José Luis Moreno, jamás se ha metido en mi trabajo, jamás me ha dicho lo que tengo que decir y hacer. Y evidentemente ha habido y está habiendo llamadas de teléfono de grandes televisiones interesadas, en este caso, en mi persona. Pero claro, es lo que quieren ellos hacer y yo jamás voy a entrar por el aro de ellos. Eso lo digo públicamente y me enorgullece estar trabajando en esta casa, sobre todo porque puedo hacer lo que yo creo que es lo honesto y lo bueno. No sabes, lo hemos venido hablando en el coche, la suerte que tienes, eres un ser afortunado y será que te lo mereces. Yo no he llegado todavía a merecérmelo. Por eso tengo que trabajar en otros sitios haciendo cosas que a veces no son lo que a mí me gustaría, pero bueno, eres un ser afortunado e insisto que te lo mereces. Gracias, Miguel. Tenemos una llamada de teléfono y luego vamos a tener una consulta del público. Termino la radio. Ojalá dentro de poco podamos hacer radio, lo estamos deseando. O sea que atentos, lo anunciaremos, vendré a tu programa, te lo contaré para volver a hacer el espacio en blanco y reunirnos toda esa cantidad de gente que estábamos ahí, esa familia que está ahí esperando. Cuenta conmigo para ese programa. Por favor. Recibimos esa consulta. Buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Con quién hablamos? Reme, de Fuengirola. Adelante, Reme. Y desde luego que eres honesto, doy fe. Solamente era para darle la enhorabuena a Miguel, porque es alucinante. Yo no dejo en casa hablar a nadie. Vamos, aquí ni se respira. Enhorabuena, Miguel. Gracias, Reme, un beso grande. Gracias. Luis, nos vemos. Gracias, Reme, buenas noches. Qué bonito. Es el cariño, de verdad, la fidelidad de la gente, bonito. la que de alguna forma, Miguel, tú lo sabes bien, nos hace seguir aquí Sí, señor. para contar cosas, Qué informar. suerte tienes. Recibimos otra consulta de un colaborador de este programa, Gabriel Wildemar. Gabriel, buenas noches. Buenas noches, Luis Mariano, y buenas noches a nuestro invitado. Quería comentarle que me llama la atención que siendo un gran viajero y especialista también en la zona amazónica y conociendo como conoce incluso algunas de las instituciones de la región, como ciertas ONG que preservan a los indígenas, o la alusión que hacía usted antes al FUNAI, etcétera, no tenga usted ningún conocimiento, ninguna noticia de la labor meritoria que hacen los misioneros, que no todos son como este hombre de la barca, sino que hay muchos que se dedican a la defensa de los indígenas, a la lucha por la justicia social, por los derechos de los campesinos, a proteger a los indígenas y a la selva contra las empresas multinacionales petroleras, madereras y otros y las farmacéuticas también. Y bueno, y que hay muchas personas a las que deben su vida, su educación y su salud. Entonces, pues quisiera simplemente recordarle que también existen este otro tipo de personas que no merecen ser expulsadas de la barca. Te doy... Gracias, Gabriel, por ese apunte, porque... Evidentemente, yo pido disculpas, quizá he sido muy... generalista, ¿no? Generalista, evidentemente. Hay gente, y yo admiro mucho a esos misioneros que van a dar amor simplemente, no a cambiar las ideas, sino a compartir con ellos, ¿no? Y como tú dices, están haciendo una labor en casi todas partes de la selva, preservando no solamente a los indios, a los indígenas, su cultura, sino la naturaleza. Pero sabes que hay una punta de lanza de cierto sistema que tiene que ver con la forma de vida americana, que antes de meter las colas van este tipo de misioneros. Esos son los que yo tiro al agua y creo que hice la labor perfecto. Porque detrás de ellos entran las carreteras, entran los buscadores de petróleo, entran los que cortan la madera, etcétera, etcétera. Pero el resto, amén, y gracias a ellos por la labor que hacen. No sé si, compañeros, tenemos alguna llamada de teléfono. Repetimos nuestro número, 952 57 70 09. Tenemos otra consulta de nuestro amigo Paco. Buenas noches, Paco, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, le pregunto a Miguel, que me llama la atención siempre que parece que no se puede desligar el tema de las drogas del tema del chamán. No sé si es que en el mundo chamánico no funcionaría este mundo sin la presencia de este tipo de plantas de poder o drogas, o se conocen casos de chamanes que puedan actuar sin necesidad de recurrir a este tipo de sustancias. Y por otra parte, el tema que ha comentado del experimento bacteriológico, si sabe qué organismo, nacional o internacional, pudo ser el precursor de esto. Me quitaron lo que más quería, que es el programa del espacio en blanco, me lo quitaron. ¿Quieres que ahora me metan en otro lío? Un laboratorio multinacional, un laboratorio muy importante, no solamente en España, multinacional, alemán, no te voy a dar más datos.
Pero está publicado, o sea, si buscáis por ahí, ya está publicado. De hecho, nuestro querido amigo catalán, Faber-Kaiser, escribió un libro, El muñeco roto, o algo así se llamaba, en el que, después de nosotros haber contado la historia, también lo denunció. Él murió en extrañas circunstancias. Algunos miembros de la familia creen que yo no sé, Miguel, demasiado. Si tuviste el privilegio y la oportunidad de entrevistar a Andreas Faber-Kaiser. Sí, muchas veces. A mí me hubiese encantado Muchas poder traerle aquí y entrevistarle. Muchas veces. Porque ese hombre, qué vida tan interesante, Sí, y cómo señor. acabó. El misterio de su muerte, porque sigue siendo de alguna forma un misterio. Absolutamente. Aunque oficialmente murió por el SIDA. Sí, pero Pero el SIDA se inocula, igual que otras muchas cosas. Por eso a veces hablar mucho. Yo antes era muy valiente, ahora ya tengo un bebito que acaba de nacer hace 3 meses, tengo hijos y ya me he vuelto un poco más... drogas, yo no lo llamaría drogas, plantas de poder. No tiene nada que ver con las drogas. La droga es algo que sale fuera del contexto y que se utiliza fuera de ese ritual espiritual. Permíteme que te diga, yo he hecho diferentes rituales con esos chamanes, solamente en una ocasión he tomado peyote. El resto no he necesitado esa planta de poder para vivir las mismas sensaciones que se vivían con el peyote. Se puede conseguir sin esas plantas de poder. Ayuda quizá, es más rápido, pero no es necesario. Es decir, las plantas de poder son un elemento, pero no es imprescindible, ni único, ni hace falta... es el único pasaporte que tienes para eso, lo puedes conseguir de otras maneras. tenemos una consulta por teléfono. Ustedes recordarán a Andreas Faber-Kaiser, escritor de muchos libros, sobre todo ese que fue muy polémico, pero muy conocido. Jesús vivió y murió en Cachemira. Recibimos esa llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Luisa. ¿Perdón? Luisa. Lisa, adelante. Yo quería preguntarle que por qué siempre que se habla de chamanes, siempre se habla en masculino, nunca se habla en femenino, si dice que también hay mujeres que son mucho más importantes que los hombres. Exacto. Porque podría explicarlo más o menos un poco. Muy bien, Lisa, gracias. Gracias. Buenas noches. La Chamanes presencia de la mujer. es un nombre general, ni masculino ni femenino. Hay chamanes hombres y chamanes mujeres. De hecho, las mujeres, yo te contaba cuando estaba en esa experiencia, la nanita, la abuela, tenía mucho más grado dentro de la jerarquía que nosotros tenemos en los guerreros del arco iris, hay una jerarquía, ¿no? Y la abuelita era uno de los cargos superiores, ¿no? Porque la mujer es quizá la que más sabiduría, estamos hablando de sabiduría, no de conocimiento, más sabiduría innata trae, incluso de esos otros planos. Es más sabia que el hombre. Evidentemente. Aparte de más inteligente, es más sabia. Y entonces en este caso hay igual hombres que mujeres, pero he conocido chamanas, si se puede utilizar la palabra, muy poderosas también, que tenían mucho conocimiento y mucha sabiduría. Recibimos otra llamada, Miguel. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mira, en primer lugar, para felicitar a este caballero. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Victoria. Victoria. Adelante. Para felicitar a este caballero porque lo que está diciendo es auténtica verdad. Los indios son personas extremadamente sabias y muchas veces se dice, no, es que un indio, no, es que ese indio sabe más que tú. Yo lo digo por experiencia propia, ¿no? He estado en Venezuela, he estado en muchos sitios de América y son gente digna de admiración. O sea que ante todo les felicito porque está diciendo la verdad. Buenas noches, muy amable. Buenas noches, Victoria. Muchas gracias. Victoria, evidentemente. Pero qué pena que la nada, este mundo nuestro, yo le llamo la nada con la película, la historia interminable que me encanta, ¿no? Esa nada que avanza cada día más, ¿no? Pues desgraciadamente, yo he tenido la oportunidad de ver una tribu un año y 3 años después ir y había ya cajas de colas americanas porque habían llegado esos misioneros y había llegado ya la civilización, ¿no? La nada avanza inexorablemente y desgraciadamente cada vez hay menos tribus en estado puro, salvo esas que controla el FUNAI brasileño, que van con armas y todo y disparan si te acercas a ellos, ¿sabes? Vamos a recibir otra llamada, la última de la noche. Buenas noches. Buenas noches, Luis Mariano. ¿Con quién hablamos? Pues con un amigo tuyo, Antonio Ruiz Moreno, de Málaga. Adelante, Antonio. Pues principalmente agradecimiento por la entrada que me habéis permitido. Muchas gracias, muy buen programa. Ya me conoce que algunas veces he llamado yo y he estado allí con vosotros. Incluso cuando estaba Miguel Blanco en Radio Nacional de España, Radio 5, también salí con él, que él a lo mejor no se acuerda muy bien, porque es muy largo de contar. Y una cosa puntual, pues quería dar un agradecimiento muy grande a todos nuestros hermanos, tanto de allí de Sudamérica, estas personas, como de todas partes del mundo. Y como yo, entre otras cosas, pues lo que hago es predicar del Señor y de la Virgen, que es una cosa importantísima, que es el amor al hermano, el amor al prójimo de nuestro Señor Jesucristo,
amaos los unos a los otros como yo he amado. Y una de las cosas que dice Jesucristo en estos últimos días del final de los tiempos y del Apocalipsis, que se predicará mi evangelio y entonces vendrá el fin. Enhorabuena por el programa, un abrazo, Miguel, aunque no te acuerdes de mí, y para ti también, que tú sí sabes que soy yo, Antonio, que algunas veces hemos hablado y tú me conoces, y no quiero entreteneros, que muy agradecido por el programa y por la entrada que me habéis permitido. Que el Señor y la Virgen os bendiga. Gracias, Antonio. Muy buenas noches. Un abrazo para él también. ¿Me permites que diga algo? Sí, por favor. Cuando hablamos de cosas así extrañas, legendarias, lejanas, parece que hay que ir a esas cosas. Cualquier cosa que yo he conseguido con los chamanes, con los tuaregs, con los indios hindúes en la India, lo puedes conseguir aquí. Cada cultura tiene su propia vía para alcanzar la iluminación y nosotros la tenemos muy cerca. La religión, la oración, la meditación. No hace falta ir a chamanes para encontrar la verdad. La verdad está, afortunadamente, es tan grande que está desperdigada en muchos lugares y solamente hace falta tener la intención de buscarla, porque se encuentra. Miguel, te voy a hacer una pregunta muy personal. Es la última pregunta del programa de esta noche. Sí, no, la última no puede ser nunca. La penúltima. Vale. Miguel, después de tantos viajes, después de tanto lo aprendido, lo experimentado, ¿qué es lo más importante en la vida, Miguel? El ser humano, el que tienes cerca. Cuanto más cerca, más importante. Sin más. Sin más. Lo que eso conlleva, el respeto, el amor, el saber amar, todo eso, ¿no? Miguel Blanco, muchas gracias por haber visitado este programa, por ser un valiente, porque lo eres, por contar todas estas cosas, y esperemos siguiendo disfrutando de tus crónicas, de tus experiencias y de tus investigaciones. Gracias a ti por el privilegio de estar en tu programa y compartir esa suerte que tienes haciendo lo que te gusta. Te despedimos con este caluroso aplauso, Miguel.